Muy buenas tardes, compañeros de La Silla Rota. Mi nombre es Noemí Erosa, editora de la sección Metrópoli, y hoy estamos en una edición más del Juego de las Sillas y este debate chilango en el que discutimos los temas más importantes para los 3 proyectos de gobierno que buscan la jefatura en la Ciudad de México. Conmigo me acompaña Frida Ávila, representante de Movimiento Ciudadano. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotras Jimena Roche, que viene en representación del Partido Acción Nacional. Gracias, Jimena. No, muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Y por parte de Morena nos acompaña Jimena Molina. Hola, ya de vuelta. De vuelta. Pues bueno, el tema de hoy es un tema que nos atañe. Acabamos de pasar el segundo debate chilango de la Ciudad de México. Y bueno, el tema fue agua. Hoy vamos a hablar sobre la escasez y cómo la distribución puede llegar o no a, además de ser politizada y usarse como fines electorales, también hacer un tema más que ácido en el rubro de la desigualdad social de la Ciudad de México. Entonces, para este contexto voy a darles el dato que nos marca el mismo reporte de SACMEX, que nos dice que en la Ciudad de México son 380 litros de agua diario los que se consumen o se deberían de consumir por persona. Y en realidad en las 16 alcaldías esto se cubre más o menos en 150 litros por habitante, es decir, si hay una distribución baja que es mucho menor a lo que se recomienda por la Organización Mundial de la Salud, que son 100 litros al día, y pues también nos habla de un sistema hídrico que necesita, no sé en qué términos hablábamos de la gestión o de infraestructura. Aquí la pregunta sobre la mesa es ¿cómo logramos como gobierno enfrentar una política pública tan importante como el derecho al agua cuando no está completamente en tus manos, ¿no? O sea, hacer que llueva, que se llenen las presas, que se cubra pues este sistema, por ejemplo, del sistema Cutzamala o el de los pozos para poder distribuir, pero que sí está en nuestras manos. ¿Cómo podemos gestionar un problema natural que viene de fenómenos climatológicos a un nivel que no genere desigualdades en alcaldías como Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, o sea, zonas complejas para que la red hídrica opere? No sé si quieres empezar, Jimé. Sí, pues sí, o sea, justo como ya decías, el problema de abastecimiento y acceso al agua potable no es un problema que es exclusivo de la Ciudad de México, es algo que está pasando en todo el mundo y que además no depende solamente de algunas acciones de gobiernos locales, ¿no? Sino que es algo mucho más grande y que implica una serie de coordinaciones a nivel gobierno federal, metropolitano y también incluso mundial. ¿Qué es lo que sí está en manos del gobierno? Porque claramente una de las atribuciones principales, o más bien responsabilidades principales de todo gobierno, es atender las necesidades de la gente, ¿no? Y como Estado garantizar que tengas acceso a derechos como lo es el derecho al agua. ¿Qué es lo que hizo Claudia Sheinbaum durante su gobierno aquí en la Ciudad de México y que ha sido política también de Martí Batres? Es la sectorización, el programa de sectorización. Ese yo creo que es el programa más ambicioso que se ha implementado en la Ciudad de México en términos de acceso al agua potable, porque se trata de mapear toda la red de agua, porque no sé si lo sabían, pero antes no había un mapeo preciso de cómo son las tuberías, dónde hay válvulas, exacto, así, o sea, sorpresa, no teníamos mapeado eso. ¿Quién dijo tenemos que mapearlo? Porque yo supongo que han escuchado que el 50% del agua potable en la Ciudad de México se pierde en fugas, y en gran medida esas fugas se pierden porque no teníamos un mapeo claro de dónde están las válvulas, de dónde hay tuberías. Entonces, el programa de sectorización de Claudia Sheinbaum lo que hizo fue arrancar el mapeo preciso de de todo este sistema de agua para saber qué válvulas están cerradas, dónde no está correcta la presión del agua, y ese es como un primer avance. Y además un sistema inteligente para detectar las fugas subterráneas que no vemos, digamos, como en la calle tan fácilmente, pero que ahí están. Entonces, el programa de sectorización ha sido muy importante, sobre todo ya empezó a impactar en Gustavo Amadero y en
no recuerdo qué otra alcaldía. Y hay otras medidas, como el programa de cosecha de lluvia, que si quieres al ratito hablamos de ese más a fondo. Perfecto. No sé, Jime, también si quisieras abordar un poco sobre este tema, cuál es la visión del PAN realmente en la gestión del agua. Sí, bueno, se ha tratado de no extraer ya el agua de los pozos, porque evidentemente vivimos, para empezar, en una ciudad que era un lago, y a mayor perforación evidentemente eso va a crear problemas a futuro. Realmente la visión es que en 2024 realmente ya no podemos hacer mucho por el agua, sino tiene que ser una visión a un futuro cercano, pero en 2024 realmente ya estamos en mayo, prácticamente ya no podemos hacer gran cosa más que concientizar a la gente, identificar. Y lo que se hizo en la alcaldía Benito Juárez fue la captación de agua de lluvia y además la retención de esta agua para poderla distribuir, que es lo que se quiere hacer también en Ciudad de México, invertir para mejorar el sistema de drenajes, justamente como lo mencionan, ¿no? Las fugas de agua potable creo que es herir a la ciudad de una forma impresionante, porque no hay agua y la que tenemos se está yendo en fugas que tardan en reparar. En Lindavista, que es Gustavo Amadero, hubo una fuga de agua y tardaron varios días en lograrla, y los vecinos y las vecinas fueron las que lograron retener un poco de esta agua y reutilizar esta agua que se fue de esta fuga. Entonces creo que necesitamos también incentivar fiscalmente a las empresas para poder que ellos tengan estos incentivos y o más bien tengan esta apertura a cuidar el agua realmente, no únicamente comprometerse, sino un cuidado real del agua. Ok, perfecto. Frida, ¿qué te gustaría aportar? Ok, pues sí, justamente como lo comentas, Jimé, creo que lo más importante es que estamos hablando sobre la concientización y sobre cómo los vecinos son quienes se encargan como de resolver estos problemas, porque la verdad es que a nivel, si bien ya no podemos hacer mucho, sí lo pudimos haber hecho en sexenios pasados, gobiernos pasados y todo tipo de tiempos pasados, y creo que es un poquito como deshacernos de la culpa, quizás, decir como ya no solamente podemos concientizar, sabiendo que, por ejemplo, dentro de las primeras 5 alcaldías que tienen más fugas de agua y que más agua se gasta son la Miguel Hidalgo, gobernada por el PAN, la tercera es San Ángel, Coyoacán, igual gobernada por el PAN, y, por ejemplo, también tenemos la Benito Juárez en el 8º lugar, y, por ejemplo, también Tepalcates, que es de Iztapalapa, que pues obviamente tenemos a Clara Brugada. Entonces creo que este problema ha sido un problema constante que solamente nos ha estado preocupando, llegando a un punto en el que ya estamos casi por llegar al día cero. Entonces me parece que es un poco preocupante que solamente hagamos una reflexión de concientizar cuando los ciudadanos, al menos en las alcaldías como Iztapalapa, donde más hace falta el agua, claro que hemos sido conscientes de este fenómeno, sin embargo no está dentro de nuestras manos porque son problemas administrativos. Ok, acabas de tocar un tema que hablábamos de no politizar el tema del agua, pero ¿quiénes son los que lo están politizando? Realmente nosotros aquí como representantes de medios y representantes de los 3 proyectos de gobierno lo vimos en el debate. El tema del agua está muy politizado y lo politizan los propios candidatos, ¿sí? Desde Santiago Taboada, Salomón Chertorivsky hasta Clara Brugada, los 3 han tomado cierta parte de lo que consideran se necesita gestionar y de lo que consideran han sido errores de gestión en cada uno de los proyectos. Pero, ¿día cero o no día cero? En sus posturas, ¿existe o no existe el día cero? Yo creo que existe, pero, o sea, yo creo que aún se pueden tomar la cantidad de medidas que sean necesarias, como recuperar los cuerpos de agua, dejar de depender el Cutzamala y más bien depender de otros cuerpos de agua que están en toda la zona del Valle de México. O sea, seguro hay un día cero y no hay que dejar de mencionarlo, sobre todo como para seguir haciendo pedagogía de la importancia del derecho al acceso al agua, pero también creo que no hay que ser fatalistas y hay que pensar más bien, bueno, ¿qué responsabilidad le toca al Estado para que no lleguemos a ese día cero, ¿no?
Y quisiera también hablar de que, o sea, me parece imposible no politizar un tema como el agua. O sea, es ingenuo pensar que no se puede politizar. ¿Por qué? Porque en tanto haya una necesidad y un derecho que no está siendo satisfecho por las instituciones correspondientes de manera plural, universal y absoluta, entonces hasta que no sea un derecho plenamente ejercido, la gente no va a dejar de necesitarlo, la gente no va a dejar de reclamar y no vamos a dejar de pensar en dos visiones de proyectos que son el de la derecha y el de la izquierda, así digamos como muy en amplio, para atender estos problemas, ¿no? Entonces es imposible que no se politice. Ok, perfecto, pero justo Frida hablaba del día cero y al hablar de politización, creo que el día cero ha sido un día en específico, el día más polémico al hablar del agua. ¿Por qué? Porque los dos proyectos de gobierno sí distan mucho de sus opiniones. Dices, ¿todo tiene que ver con gestión? Por supuesto que sí, pero estamos a 2 meses. El día cero es el 26 de junio, de acuerdo con la Conagua. Entonces, en 2 meses realmente y en campaña, ¿vamos a llegar al día cero? O sea, ¿cuál es tu postura, Frida? Pues yo creo que es muy difícil verdaderamente que lleguemos al día cero porque al final de cuentas el agua es un recurso que pues es sustentable y el problema yo creo que más que nada es la forma en la que nosotros hemos sobreexplotado este recurso y cómo justamente ha habido mal manejo de él, porque justo lo que comentábamos, las fugas de agua no se detectan. En Iztapalapa, por ejemplo, igual ha habido casos en donde los vecinos reportan una fuga, las autoridades dicen como no encontramos ninguna fuga y tienen que volver a estar haciendo reportes para que la fuga sea encontrada, porque al final de cuentas ellos están viendo la fuga, sin embargo las autoridades no están haciendo nada. Pero yo creo que es difícil que realmente lleguemos a un día cero, pero no lo veo imposible, o sea, tampoco creo que sea una realidad muy lejana. Ok, Jimé, ¿cuál sería tu postura? Porque más allá de pensar que nos vamos a quedar sin una gota de agua, creo que el día cero es entenderlo desde el punto de tenemos 3 presas que abastecen al sistema Cuchamal. El sistema Cuchamal abastece el 30-35% del agua en la Ciudad de México, sí, no es todo, pero que una de esas 3 presas haya tenido que ser cerrada por completo a la extracción de agua, nos habla de que los niveles que tienen en estos momentos, por lo menos, sí son críticos. Entonces, no es por fatalizarlo, no, al hablar del día cero no queremos decir que el día de mañana o el 26 de junio van a despertar y ya no va a haber una gota de agua, ¿no? Sí, Mad Max. Mad Max, sí, no, por ahí. Pero más que exacerbar esta preocupación es ¿qué tenemos que poner en la mesa para los 3 proyectos de gobierno? Tenemos 3 candidatos que quieren ser jefe o jefa de gobierno en la Ciudad de México y que alguno de ellos lo va a lograr antes de llegar a este día cero. Entonces, dentro de sus ejes de acción, ¿qué representa el día cero? Por ejemplo, para Santiago Taboada. Bueno, el día cero para Santiago Taboada creo que se ha enfocado en acudir a una de las alcaldías como lo es Iztapalapa, en donde han incluso normalizado el no tener agua y justamente cuando no hay agua pues captan en cubetas, cuando es que yo siento que no es normal estar cuidando tanto de esta forma el agua, hay guachicoleo de agua ya incluso, o sea, no es posible que digamos que no va a llegar un día cero cuando ya se está lucrando con el tema del agua. Cuando vas a ciertas alcaldías en recorridos como es Álvaro Obregón y te dicen que si no pones una manta no va a llegar el servicio de pipas de agua, y no es que alguien me lo haya contado, yo lo escuché de las propias vecinas y vecinos. Entonces es evidente y triste el caso que se tenga que politizar el agua, pero las buenas y malas políticas públicas se tienen que mencionar. Y en este sentido, pues son 3 ejes, que es la captación de agua, conservar el agua y repartir el agua de una forma en la que no se afecte, y además tener en cuenta que no solamente es Ciudad de México, sino también es Estado de México y también son estados aledaños en donde el agua les llega a ellos también de este sistema. Entonces tiene que ser un trabajo en conjunto, sí, con quien sea jefe de gobierno de Ciudad de México, pero también con los gobernantes del Estado de México, del Estado de Hidalgo, porque es un problema que es nacional y a nosotros nos afecta directamente en 3 regiones centrales del país.
Claro, es una sequía prolongada que, como dices, es nacional, pero hablas de políticas públicas. A mí realmente me preocupa un tema, más allá de que sea una buena o mala gestión, me preocupa un tema que debe estar en la agenda de los 3 proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque este gobierno en 2019 instauró una brigada de detección y atención de fugas. Esa brigada sí tenía este sistema de mapeo que creo que fue una aportación muy buena, el conocer dónde están los pozos y en dónde se extraen, cuáles abastecen a qué colonias, en qué alcaldías, eso me parece perfecto. Y que ya lo compartieron, porque eso también. Exacto, pero, digo, es una nota que la pueden consultar de una investigación que hicimos, inclusive por transparencia también directamente datos del SACMEX, se publicó el viernes, si lo quieren checar. A mí lo que me preocupa es decir, instauramos en 2019 una brigada para atención de fugas porque en 2018 había más de 11.300 fugas en la Ciudad de México detectadas y aunque el presupuesto no es transparente de cuánto se le da a esa brigada para atención de fugas, lo que sí conocemos es que de 2019 a 2024 llegamos con 11.288 fugas. Entonces, o sea, yo no puedo comprender cómo un programa prioritario en una agenda pública de gestión coordinada, porque no tiene que ver como tal en alcaldías, SACMEX es un ente y se coordina con los sistemas de aguas de cada uno, ¿no? Pero quien realmente debe de controlarlo es el gobierno de la Ciudad de México con SACMEX. ¿Cómo llegamos en 6 años a tener 40 fugas menos? O sea, ¿realmente es una política funcional pensar en un programa de atención de fugas o tiene más que ver con la antigüedad de nuestro sistema hídrico y el cómo gestionamos esos recursos? Yo quisiera decir 2 cosas. Uno, quien tiene que ser primer respondente para atender las fugas son las alcaldías, no el gobierno central. El gobierno central interviene en la atención de fugas a partir de cierto diámetro de fuga, que son creo que 12 milímetros, no sé, no recuerdo exactamente, pero de principio son las alcaldías que lo tienen que atender. ¿Qué es lo que ha pasado en muchos lugares, a diferencia, por ejemplo, de Iztapalapa? Es que no, las alcaldías no adquieren suficiente infraestructura y suficiente material para atender servicios urbanos y más bien contratan a empresas privadas, ¿no? En cambio, en Iztapalapa lo que hizo Clara Brugada fue adquirir una serie de infraestructura muy amplia para que sea el propio gobierno quien atienda directamente los servicios urbanos necesarios. Entonces, por un lado, dejar claro eso, ¿no? El primer respondente tiene que ser siempre la alcaldía, a menos que sean fugas muy grandes. 2, o sea, también lo del programa de sectorización pues ha implicado hacer un trabajo muy grande y la idea es que las fugas se detecten de manera inteligente, instalando ya, no sé cómo funciona exactamente, no soy experta, pero la idea es que haya un sistema inteligente a partir de la identificación de dónde hay válvulas, cómo es la presión en ciertas zonas y si hay un cambio de presión sabemos que hay una fuga, ¿no? Uh-huh. Es decir, esa es la idea del programa de sectorización, entre otras cosas, porque es muy complejo. Se está terminando el programa de sectorización. La idea es que para 2024 ya lo sepamos. Yo creo que las brigadas de atención a las fugas sí son relevantes, son necesarias, solo hay que irlas ajustando. O sea, si la de hoy en día no está funcionando, entonces hay que pensar en otra forma que junto con el programa de sectorización se puedan atender emergencias. Una de las propuestas de Clara Brugada es tener una línea específica también para atender de manera inmediata las fugas. Ok. Sí, o sea, yo entiendo perfecto que pueda ser un programa en desarrollo, pero 6 años en desarrollo no lo entiendo. O sea, esa es mi espina, ¿sabes? Ese es el tema ácido. Sí, pero es una ciudad de millones de habitantes. Tengo una idea y a lo mejor me voy a tardar 2 años en ejercerla, pero que en 6 años no haya un cambio. Eso, 40 fugas, es que son 40 en 6 años. Claro. La diferencia. Y también en años en los que no se hizo la detección del mapa de la red hidráulica. O sea, es que son años de existencia de esta ciudad, en 6 años no terminas eso, o sea, perdón, pero o sea, no es posible, es como no, o sea, es una ciudad de millones de habitantes, con cientos de miles de kilómetros de red hidráulica, o sea, no es tan simple como
en 6 años ya voy a resolver el problema del agua y de las Ok. fugas y del abastecimiento. No sé si alguna de las dos quisiera Yo sí. intervenir. Frida. Bueno, es que mencionas que a diferencia de Iztapalapa, en el caso de Clara Brugada que implementó justamente este sistema, pero pues aquí tendríamos que hablar de que a los ciudadanos de Iztapalapa se les estaba negando el derecho al acceso al agua, porque no sé si sabías, pero por ejemplo en algunas colonias como Tepalcates, Juan Escutia, entre otras de Iztapalapa, se dejó de hacer el cobro del agua porque determinaron que no les estaba llegando a los pobladores de estas zonas la suficiente agua como para cubrir el derecho al acceso al agua. Entonces ahora no la están pagando justamente porque están haciendo como una, no sé si rendición de cuentas, pero al final de cuentas creo que no ha funcionado tan bien como este sistema. Y justamente volviendo a lo mismo, Iztapalapa, claro, es que es una zona muy grande y hay muchísima gente, pero de igual forma, Clara Brugada ha estado muchísimo tiempo en Iztapalapa, entonces que haya como estos pequeños puntos donde no te das cuenta de que tantas colonias, porque me parece que eran alrededor de 7 u 8, no tenían la suficiente agua y que estabas atentando en contra de su derecho al agua, pues creo que también habla como de una mala gestión y una mala administración, y no tratando como de demeritar el punto, sino que al final de cuentas, si bien el sistema no está del todo mal, sí creo que no está del todo bien administrado. Ok. Pues es que sí han sido muchas gestiones en jefatura de gobierno en donde pues se dice que en 6 años no, pero tampoco cuando estuvo Marcelo Ebrard al frente de la Ciudad de México no se creó algo que mejorara, tampoco cuando estuvo Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Entonces estamos hablando que el mismo grupo que tiene el poder en este momento y que ha estado en Ciudad de México desde el año 2000 o antes, no ha hecho nada por el agua. O sea, realmente creo que hasta ahorita es cuando ya la gente está dándose cuenta de que lo que se vino diciendo desde incluso mucho antes de que nosotras naciéramos, de que el agua se iba a acabar, realmente ya se está terminando una buena calidad en el agua. No es posible que durante tantas gestiones, ya sea en alcaldías o ya sea nada más tirándose la bolita unos a otros, no se haya dado una respuesta real a las demandas de las personas, que únicamente se creen campañas de concientización cuando sabemos que no hay, y que el tema del agua no únicamente es tengo agua en mi casa, no es un tema de salubridad, no se puede estar sin agua, no se puede vivir sin agua, y durante más de 27 años no se haya creado realmente este tipo de gestiones. Me parece tristísimo que hasta apenas se hayan dignado quienes sean y del partido que sea a tomar acciones contundentes contra el tema del agua. Entonces sí, no sé con qué cara uno viene a pedir una jefatura de gobierno que gobernó durante 9 años y que realmente no está siendo eficaz este proyecto, y ahora sí, cuando sea jefa de gobierno lo va a hacer. Entonces no me parece lógico, no encuentro lógica. Ok. Hay un dato que también me parece importante que destaquemos, porque la escasez de agua, pues muy fuerte empezó el año pasado, ¿no? Pero se ha venido recrudeciendo para la gente de la Ciudad de México a partir de enero, febrero, y ahorita ha ido disminuyendo un poco el impacto, al menos mediático, pero sigue el problema, ¿no? Hay 300 colonias por lo menos que tienen abasto mediante pipas. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de pipas, hablamos de una nueva mafia que también existe y que tenemos que reconocer. ¿Por qué? Porque es como en cualquier tipo de mercado, ¿no? Oferta y demanda. Entre más carezcan de un recurso, pues van a crecer nuevas células, por así decirlo, que busquen cubrir este tipo de... No hablamos del Estado, hablamos de el huachicoleo, de un problema que también está en la agenda del agua y que creo que es el principal contrincante de sus candidatos. Creo que más allá de la gestión, de mapear, o más allá de hacer un plan integral de cómo distribuir el agua, ¿cuál tendría que ser el eje de acción para sus candidatos para reducir el huachicoleo de agua? Porque el agua se está convirtiendo en el nuevo oro líquido de la Ciudad de México. ¿Qué pasa con estos pozos clandestinos, con las tomas clandestinas? Que llegas, y digo, nadie nos lo contó, nosotros también lo tenemos documentado en La Silla, cuando lo quieren revisar, que llegan las pipas con conocimiento de las autoridades y que muchas veces hasta que son
pues ahora sí que captados en video, en una fotografía, es cuando llegan, clausuran la toma clandestina y se cierra, pero a veces sin detenidos, a veces hay una pipa olvidada, ¿no? Un tanque olvidado en el lugar. ¿Qué pasa con estas mafias? ¿Cuál es realmente la postura de sus partidos en caso de que lleguen a ganar la jefatura de gobierno para acabar con la mafia del agua? Yo quisiera decir que también la mafia del agua no solamente tiene que ver con el huachicoleo, sin duda es un problema, y yo creo que sí, una de las entidades federativas que más ha mostrado combatir la impunidad es la Ciudad de México, y así va a seguir siendo con Clara Brugada al frente de la Ciudad de México. Pero hay otra mafia que también es muy importante mencionar, que es la del cártel inmobiliario. Tan solo en el último trienio de Santiago Taboada se autorizaron 40 construcciones en la Benito Juárez con 66 pisos de más. Es que estamos hablando de que este cártel inmobiliario está permitiendo que se construyan a cambio de favores políticos y de departamentos para los funcionarios de la Benito Juárez, permiten que se construyan pisos de más, y eso implica que se violenta no solamente el uso de suelo, claramente, también la factibilidad del acceso al agua en los departamentos, y esa también es una mafia, y es una célula delincuencial que no solamente está operando en la Ciudad de México con sede en Benito Juárez, sino que además es uno de sus principales integrantes y cuadros políticos el candidato a la jefatura de gobierno. Es que esa es otra mafia a la que hay que combatir, y están tan asustados porque es una realidad que presentaron la queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México para que se dejara de hablar del cártel inmobiliario, atentando contra la libertad de expresión y contra el acceso a la información de las personas. Ok, no sé si quieras, por alusión, responder. El cártel inmobiliario en Gustavo Amadero, donde se construyen más de 45 edificios a cargo de la gestión de Francisco Chiguil, de Víctor Hugo Lobo. Creo que no se puede hablar de un cártel inmobiliario cuando en Ciudad de México lo que abunda y quienes dan los permisos es el gobierno de la ciudad. Entonces, no podemos decir que hay un cártel inmobiliario, porque si no tendríamos que ver a todos los alcaldes y alcaldesas que están con esta gestión en donde autoriza el gobierno, porque no es la alcaldía, el gobierno es quien autoriza las obras públicas. Pero bueno, sí me parece triste que si en realidad se metió una solicitud a no hablar, porque yo siempre voy a ser abierta a que haya libertad de expresión. Si ese fue el caso, que se investigue y que se haga real la denuncia. Y pues creo que si hay algún cártel en Benito Juárez, pues que los responsables por lucrar con algo tan importante, pues caiga el peso de la ley. Por algo no se hizo nada en contra de Santiago Taboada, él está limpio, él puede ser jefe y va a ser jefe de gobierno porque no tiene ninguna acusación real en su contra. Todo ha sido con fines políticos y con persecución política, y creo que eso ha sido evidente. Si no, no estaría en este momento tan cerca o pasando las encuestas a Clara Brugada. Ok, Frida, ¿algo que quieras anotar, ya sea sobre el huachicoleo o sobre el impacto inmobiliario que tiene en el agua? Pues creo que más que nada el Movimiento Naranja, la perspectiva es que si este huachicoleo ha surgido, ha sido a partir justamente de las malas administraciones, porque el agua no tendría por qué haberse comercializado si el agua hubiera sido accesible para toda la población. Y vuelvo al ejemplo de Iztapalapa, porque creo que es un ejemplo que se puede sacar muchísima información sobre el agua, y es que en Iztapalapa la mayoría de los pobladores tienen que estar constantemente comprando pipas. Y bueno, a este punto creo que es algo injusto para los pobladores, porque creo que estamos otra vez atentando en contra de sus derechos humanos. Obviamente la calidad de vida de los pobladores baja a partir de que tienen que estarse bañando a cubetazos o que tienen que estar cargando el agua. Hay personas que viven en terceros pisos, cuartos pisos, hay edificios muy altos, o hay personas que no viven en condiciones dignas y tienen que estar cargando el agua. Obviamente hay niños cargando cubetas de agua pesadísimas que yo creo que ni yo puedo aguantar. Entonces me parece que el tema del huachicoleo, si bien es algo que se debe de abordar, creo que el problema del huachicoleo viene detrás de todo esto. Y bueno, sobre el cártel inmobiliario la verdad no tengo nada que aportar, porque creo que es algo que ya han hablado ustedes bastante, pero creo que sí, justamente si queremos hablar como sobre cosas que están explotando el agua, creo que podemos hablar justamente de los pendones de Clara y de Santiago, que cada pendón se gasta 91 litros.
y con que salgamos y vayamos a cualquier alcaldía, si vamos a Iztapalapa, si vamos a Iztacalco, a donde quieran ir, en cada poste, en cada puente hay un pendón y ahí hay miles y miles de litros de agua que se están gastando. Ok, y bueno, pues para cerrar, les voy a dejar un planteamiento que creo que también está dentro de la agenda y que es, pues sí, es un sector de análisis para la gestión del agua, ya sea quien gane la jefatura de gobierno, es el presupuesto que se le destina realmente al agua. ¿Por qué? Porque de 2020 a la fecha ha habido una reducción de al menos el 17% en el presupuesto asignado a la gestión del agua en la Ciudad de México. Y si a esto le sumamos el tipo de agua que recibimos, o sea, ya no hablemos de desigualdades sociales o en qué alcaldías reciben menos agua que en otras, sino la calidad del agua. Y no me refiero a la contaminación por gasolina, porque eso no lo vamos a abordar hoy, sino fuera de que esté o no esté contaminado el pozo, realmente el problema es la calidad del agua, cómo logramos que no solo le llegue agua a la ciudadanía, sino que le llegue de un agua de calidad y que realmente pueda ser consumida, porque ese es el punto del derecho constitucional que tienen, ¿no? Por ejemplo, nosotros documentamos que existen 8 pozos clausurados en la Ciudad de México por mala calidad del agua. Y no es Benito Juárez, son diferentes alcaldías. La preocupación está en que sí hay muchos pozos cerrados en estos momentos, pero el hecho de que haya 8 por mala calidad, en la que han encontrado heces fecales, que no es consumible el recurso por otros tipos de toxinas, ¿no?, que están en estas extracciones y que se hayan detectado pues hasta hace muy poco, ¿no? O sea, que se hayan cerrado en los últimos 2-3 años. Creo que para cerrar tendríamos que pensar un poco en cuál es la agenda más allá de la distribución de sus candidatos para que realmente el agua que le llegue a la gente no los intoxique y pues pueda ser consumible. Actualmente en la Ciudad de México hay 49 plantas de potabilización de agua, que vale la pena recordar que Santiago dijo que estaban cerradas, pero eso es falso. Y Clara lo que está proponiendo es, además de rescatar estos cuerpos de agua que están alrededor de la Ciudad de México para que dependamos menos del sistema Cutzamala y del manto freático que tenemos aquí en la Ciudad de México, ella está proponiendo que parte de rescatar esos cuerpos de agua grandes del Valle de México sea también tener plantas potabilizadoras ahí. Entonces estamos hablando no solo de recuperar los cuerpos de agua, sino también de que estos se conviertan en agua accesible para la mayoría de la población. Ok. Frida. No. Frida, pero como está ocupada. Ajá. No sé si cualquiera de las dos. Sí, quieres yo. Pues justo, el INEGI en 2023 sacó información sobre que el 79.8% de la población de la Ciudad de México no considera que el agua que se nos está distribuyendo sea potable. Y igual Salomón ya lo comentaba en el debate, el SECMEX no tiene el suficiente presupuesto para hacer todo. O sea, le estamos dejando muchísimo trabajo al SECMEX cuando en realidad lo que propone Salomón es hacer como un proyecto, no sé cómo decirlo. Un fondo, ¿no? Me puse nerviosita, sí. Sí, un fondo justamente que se dedique exclusivamente a la trata y a detectar todo ese tipo de fugas con el programa que tiene de Fuga Cero, a poder reutilizar más agua porque solamente se está reutilizando entre el 9 y el 7% del agua, justamente como que abrir más canales hacia justo no estar sobreexplotando el manto acuífero y justamente para volver a reinyectar el agua del manto acuífero y regresarla limpia. Ok, este fondo es un poco similar al que ya maneja la Ciudad de México en la propuesta. Sus propuestas realmente no son tan diferentes de los 3 candidatos. Creo que los 3 abordan captación pluvial, los 3 abordan un fondo de recursos para el agua. Creo que aquí el único proyecto que tiene una disparidad es el de Santiago Taboada con la incursión de la iniciativa privada. No sé si quieras abordar algo extra sobre este proyecto o cerrar justamente con la distribución y la calidad del agua que plantean. Pues mira, yo creo que el invertir
para modernizar y para distribuir es la alternativa que tenemos. Y más allá de las propuestas también de los candidatos, sí me gustaría que la gente se diera cuenta que los problemas también tienen responsabilidad de todas y de todos nosotros. Entonces, no cargarle toda la mano al gobierno, sí es responsable de las políticas públicas, pero qué tan conscientes somos nosotros como sociedad de cuidar el agua. Realmente creo que el tema del agua influye en gran parte por parte del gobierno, pero nosotros creo que no tenemos una cultura cívica de cuidado del agua, de captar el agua. Incluso si uno ve proyectos de universidades en donde se pueden hacer captaciones de agua en tu misma azotea, estaríamos aportando un poquito a todos los miles de litros que nos hacen falta en la ciudad. Que claro, es parte de lo que comentaba hace ratito Jimena, ¿no? Con el sistema de cosecha de lluvia, me parece que es un programa bueno que nos deja esta administración y que puede dar continuidad o no en caso de que gane el opositor, cualquiera de los opositores. Creo que hay programas que se deben de mantener, no todo se desecha, hay otros a los que se les debe de dar continuidad y quizá otros que deberíamos de empezar a replantear su efectividad, ¿no? O sea, como todo, decíamos, es autocrítica. Y puede ser perfectible todo. Todo es perfectible, exactamente. Entonces, en tema de agua, la verdad es que les quiero dar las gracias porque es un tema que nos ha traído fluyendo en muchas semanas aquí a los 3 proyectos. Le doy las gracias por estar con nosotros y pues como siempre le hago una invitación a la audiencia para que nos deje sus comentarios, sus preocupaciones y sobre todo las agendas que ustedes consideran en tema de agua, en distribución, que quieren ver en los proyectos de gobierno de los 3 candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias por todo. Muchas gracias.